¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión de nuestro noticiero líder de las Carolinas desde Charlotte, Carolina del Norte. Hoy miércoles, noviembre 30 del año 2022. Líder presenta NotiLíder, donde le presentamos las noticias más importantes de primera mano. NotiLíder, con el poder de la información. Iniciamos. Los siguientes son los titulares más importantes de las noticias de hoy. Arrestan a sospechoso de muerte de un adolescente en noviembre 15. Los crímenes a esta hora. Las noticias más importantes de Carolina del Norte: se enciende el árbol de Navidad. Las noticias nacionales: las compras de Cyber lunes y los tornados que están afectando varias zonas en los Estados Unidos, además de los deportes. Estas son las noticias locales en NotiLíder, con el poder de la información. Temperatura en el área de Charlotte con fuertes lluvias en la mañana, 52 grados. La máxima para hoy 65, la mínima de 31. Hay advertencia de fuertes lluvias por las corrientes que vienen desde el sur y centro del país. Estas son las noticias locales en NotiLíder, con el poder de la información. Las autoridades del condado de Mecklenburg informaron que en la división de Freedom esta mañana ocurrió un homicidio en el 4500 de Cedar Road. La víctima, un hombre, recibió disparos y murió en el hospital. En otras informaciones de última hora, hubo un mortal accidente en South Charlotte, Fairview y Providence Road. Las autoridades se encuentran en la escena del incidente y tendremos informaciones más adelante. Arrestaron a un sospechoso de la muerte de un adolescente. Damien González murió en noviembre 15 del año 2022, víctima de un asalto. Los investigadores de la unidad de homicidios de la policía del condado de Mecklenburg realizaron 2 arrestos de 2 adolescentes que fueron acusados de asesinato, robo con arma peligrosa, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato. El asalto ocurrió en el 1800 de Chris Grove Road. Las autoridades indicaron que la víctima estaba en el parque Alexander Fred y es padre de un pequeño niño. NotiLíder, con el poder de la información. En noticias importantes, el clima continúa siendo uno de los factores difíciles para las comunidades en Carolina del Norte, Virginia, Carolina del Sur y Georgia. Hasta el momento, el Servicio del Clima ha informado que se pueden presentar varios tornados, se ha dicho. En otras informaciones, las compras de Cyber lunes ascendieron a $11 billones. Esto equivale a 5.3% más que el año anterior. En informaciones nacionales, Stephen Rose, culpado de conspiración en hechos de la toma del Capitolio en enero 6, fue culpado de este crimen. Y en otras informaciones, investigan un incendio de autos rentados por el servicio secreto del presidente Joe Biden después de las fiestas de Acción de Gracias. NotiLíder, con el poder de la información. En noticias de Carolina del Norte, en el condado de Wilkes, un hombre murió en la carretera 268. Conducía una pequeña motoneta llamada Moped y el caso está bajo investigación. En Belmore, Carolina del Norte, el meteorólogo del canal 36 de NBC, Larry Sprinkler, resultó ileso después de que el auto en que desfilaba durante la ceremonia inaugural de la Navidad se incendió. Larry Sprinkler había viajado por años en ese mismo vehículo y todos los inicios de Navidad participaba en la ceremonia de inauguración en esta ciudad. En Raleigh, Carolina del Norte, acusaron a un hombre de llevar un arma en el desfile de Navidad. Y el gobernador de Carolina del Norte encendió el árbol de Navidad.
un árbol de 78 pies de altura, con la participación de funcionarios e invitados. De esta manera se inicia la época navideña en el estado. NotiLíder, con el poder de la información. En noticias nacionales, el Senado de los Estados Unidos aprobó una legislación para matrimonios del mismo sexo. La votación fue de 61 a 36. La ley pasará también para estudio de la Casa de Representantes, donde probablemente tenga una aceptación, y luego para la firma del presidente Joe Biden. Los tornados afectaron el centro del país, en Luisiana, Mississippi, Georgia, Indiana. El aeropuerto de Minneapolis fue cerrado parcialmente por la gran cantidad de nieve que cayó en el área. Es el Día de las Velitas y en Carolina del Norte lo van a celebrar el viernes 2 de diciembre en el Museo Min, al centro de la ciudad. La tradición de las velitas es antesala de la Navidad y es un homenaje a la Virgen de la Concepción. En Charlotte, Carolina del Norte, está organizada por líderes colombianos de Charlotte, organizaciones colombianas, Fiestas Patrias y el Museo Min. La entrada es de $7.50 para los adultos y menores de 17 años. La admisión temprana es válida para las fiestas latinas llamadas Meant to Move, una fiesta que inicia la Navidad en esta área. Los hechos internacionales en NotiLíder. Las informaciones internacionales, Rusia e Ucrania continúan reportando los bombardeos y controles en esta área. Sin embargo, las noticias no han mostrado ningún cambio en el desarrollo de este conflicto. Más relevante del interesante mundo de los deportes. NotiLíder, con el poder de la información. En los deportes ya hay clasificados para las eliminatorias de la clasificación de los octavos de final en esta Copa Mundial. Hoy juegan Argentina, Polonia, Arabia Saudita contra México y otros partidos para definir quiénes serán los clasificados a los diferentes grupos. Hasta aquí las informaciones más importantes de su noticiero líder de las Carolinas. Al fondo, la fiesta donde Estados Unidos clasificó para los Juegos de Qatar. Pásenla bien, cuídense mucho y tengan mucha precaución. Esperamos haber cumplido con nuestra misión y el de mantenerlo bien informado con las noticias más nuevas generadas hasta este instante. NotiLíder, con el poder de la información.